Los tres chanchitos. Hola, en el vídeo de hoy vamos a procurar responder a esta pregunta. ¿Podemos adelantar a un fotón en una carrera? En realidad lo que queremos hacer es centrarnos en este artículo de Miguel Alcubierre, donde trata el tema e introduce una nueva forma de ganarle una carrera a un fotón. Aunque parezca mentira, es posible si uno sigue los pasos que dio Miguel Alcubierre en este artículo. Vamos a repasar un poco cuáles son los fundamentos que nos llevan a pensar en primera instancia que es imposible ganarle la carrera a un fotón. También vamos a decir, en honor a la verdad, que ya hay propuestas, algunas alternativas para conseguir ganarle la carrera a un fotón, como por ejemplo los agujeros de gusano o los tubos de Krasnitov. Sin embargo, hoy nos vamos a centrar en el trabajo de Miguel Alcubierre y para ello vamos a empezar repasando un poco de relatividad especial. La relatividad especial, como ya sabéis, es la teoría que nos dice que cualquier observador en movimiento rectilíneo uniforme ha de medir siempre la misma velocidad de la luz en el vacío. De ella se extraen algunas consecuencias, como son las dilataciones relativas de tiempos entre distintos observadores y un resultado que es el que nos atañe hoy, que es que ningún cuerpo o ningún sistema con masa en reposo no nula puede alcanzar la velocidad de la luz. Es decir, la velocidad de la luz para la materia usual y para los campos que nos rodean es un límite en la velocidad de propagación de las señales o los sucesos físicos. Pero, como se ve aquí en esta imagen, la relatividad especial establece una división entre lo que es posible y lo que no es posible, y nos dice que en un diagrama espacio-tiempo como el que vemos ahí, aparece una estructura denominada el cono de luz, que son las trayectorias que seguirían partículas o sistemas que se mueven a la velocidad de la luz en el vacío. Eso conforma la superficie de este cono, que está evidentemente dibujado en 3 dimensiones, pero que lo hemos de considerar que es un elemento del espacio cuadridimensional, que es el que atañe a la relatividad especial. Además, la relatividad especial hace uso de esta manera de medir distancias en el espacio-tiempo. El ds2 al cuadrado es la distancia entre 2 puntos del espacio-tiempo, la distancia espacio-temporal entre 2 sucesos físicos. Como veis ahí, pues tiene una parte que lleva signos positivos, que atañe a la parte espacial, eso sería la distancia en el espacio, pero además, como estamos en un espacio de 4 dimensiones, hemos de introducir la posibilidad de poder medir distancias en la parte temporal. Esto es simplemente coger el dt al cuadrado, pero introduciéndole un signo negativo. Hay un signo que diferencia las componentes espaciales de la componente temporal de este elemento de aquí, que vamos a denominar métrica, porque es el objeto matemático que nos permite medir distancias en el espacio-tiempo y del que podemos extraer nociones como áreas, volúmenes, etc. Este signo no se pone gratuitamente, sino que es un requerimiento de la relatividad especial. Para que sea cierto que todos los observadores en movimiento rectilíneo y uniforme, unos respecto de otros, vean la misma velocidad de la luz siempre en el vacío, ese signo menos es indispensable. Pero pasemos a otra rama de la física, que es la relatividad general. Y todos habréis visto en alguna ocasión este tipo de representaciones. Esto lo que quiere decir, o lo que quiere expresar, es que la gravedad no es más que la deformación del espacio-tiempo, y eso es justamente lo que nos dice la relatividad general. En estas representaciones, que son más o menos exactas, lo que se indica por esta malla que se curva y tal, es la estructura del espacio-tiempo. Y esos cuerpos masivos están afectando a esa curvatura, haciendo pues hundición o curvando más el espacio-tiempo a su alrededor. No solo las cosas con masa actúan sobre el espacio-tiempo en relatividad general, curvándolo o estirándolo o contrayéndolo, sino que cualquier fuente de energía actúa como generador de gravedad, es decir, de curvatura del espacio-tiempo. Y eso es importante. En realidad, estas imágenes lo que intentan representar es el contenido físico de esta fórmula, que es la fórmula o las ecuaciones de Einstein de la relatividad general. Aquí vemos 2 elementos diferenciados, el G con esa AB pequeñita y el T con esa AB
que pequeñita, y después tenemos un 8 pi g. G es la constante de la gravitación universal de Newton, 8 es un número y pi también es un número. Con lo cual, lo que tenemos que entender de estas fórmulas es lo siguiente. El término GAB, denominado tensor de Einstein, es el que contiene la información sobre la geometría del espacio-tiempo. Ahí están realmente escondida la métrica y sus variaciones. Y eso es igual a una constante por la distribución de energías y flujos de energías que están presentes en el espacio-tiempo. Que esas dos relaciones, que esas dos entidades estén relacionadas significa que la geometría y las densidades de energía y los flujos de energía distribuidos en el espacio-tiempo están interrelacionadas entre sí. Los flujos de energía que uno disponga, de energía electromagnética o de electrones o de quarks o de lo que sea, tendrá un efecto sobre la geometría del espacio-tiempo y viceversa. La geometría del espacio-tiempo le dirá al resto de campos, los que estén presentes en el espacio-tiempo que estemos estudiando, cómo se pueden mover, cuáles son sus caminos más naturales, las denominadas geodésicas, etc. Con lo cual esta es una bonita relación, pero en realidad ahí hay escondidas 10 ecuaciones. Y esas ecuaciones se pueden leer en dos sentidos. O bien nosotros fijamos qué tipo de campos no gravitatorios, campo electromagnético, de interacción débil, partículas como quarks, electrones. Si fijamos cuál es el contenido de energía y los flujos de energía en el espacio-tiempo, estamos fijando el TAB, que se denomina tensor energía-momento. Si fijamos eso, lo que tenemos que hacer es obtener que GAB es compatible con esa distribución de energías y de flujos de energía. Y una vez que hemos resuelto esas ecuaciones, que en realidad son 10 ecuaciones en derivadas parciales acopladas entre sí y no lineales, pues lo que obtenemos es esta ds, es decir, cuál es nuestra vara de medir en ese espacio-tiempo que estemos considerando con esas distribuciones de energía. Otra forma de resolver el problema es, yo creo una métrica, con esa métrica y con las formas que puede variar esa métrica construyo el tensor de Einstein, el GAB, y una vez que tengo ese elemento lo que intento es resolver las ecuaciones para que me digan qué distribuciones de energía y de flujos de energía me darían lugar a esa métrica o a esa geometría del espacio-tiempo. Entonces estas son las dos formas que uno puede entender las ecuaciones de Einstein. Si fijo las energías puedo obtener la geometría, si fijo la geometría puedo obtener las energías que serían compatibles con esa geometría. Pero para dar un paso más tenemos que responder esta pregunta. ¿Qué es la velocidad? La velocidad se puede entender como el traslado de un sistema físico a través del espacio por unidad de tiempo. Es decir, estamos recorriendo espacio conforme pasa el tiempo. Sin embargo, esa no es la única manera de producir desplazamientos en el espacio y en el tiempo. Como por ejemplo, se nos muestra claramente en la expansión del universo. En 1929, este señor, Edwin Hubble, haciendo uso de las últimas tecnologías en astrofísica, determinó de manera sorprendente que las galaxias a nuestro alrededor se estaban alejando de nosotros. Esto fue una grata sorpresa porque la gente pensaba que el universo era una cosa estática, sin embargo, a partir de esta evidencia observacional, nos dimos cuenta de que nuestro universo se estaba expandiendo. Y resulta que encontramos que las galaxias se alejaban de nosotros con mayor velocidad cuanta más distancia las separaban de nosotros. Es decir, galaxias cercanas a nosotros se mueven con poca velocidad, galaxias muy lejanas a nosotros se mueven con mucha velocidad. Pero aquí el término velocidad es engañoso. ¿Por qué? Porque la forma que nosotros tenemos de entender el universo consiste en esto. Nosotros cogemos una malla y en los puntos de esa malla situamos las galaxias. Como veis ahí, esa malla se puede estirar. Y si las estiramos, resulta que los puntos que ahí representan galaxias no se han movido del lugar que ocupan. Siempre están en las mismas coordenadas. Ahí en la coordenada 1, 1 y en la coordenada 4, 3. Con lo cual aquí surgen dos distancias. En un principio podemos definir la distancia coordenada en esas rebanadas espaciales del universo y siempre obtendríamos la misma respuesta. Siempre están a la misma distancia. Sin embargo, es evidente que nosotros hemos estirado la malla, con lo cual la distancia real que nosotros observaríamos sería
esta a al cuadrado de t multiplicando a un factor que es la distancia coordenada. Esa función a de t crece con el tiempo, con lo cual es una manera de representar que aunque tengamos las coordenadas de nuestras galaxias fijas, es decir, las galaxias no están recorriendo espacio por unidad de tiempo, no tienen una velocidad real, a nosotros nos parece que sí la tienen por el propio efecto de estirar el universo. Con lo cual nos encontramos ante esta fórmula de aquí, que es una manera de representar un espacio-tiempo en el cual el espacio se está estirando. Ese factor a cuadrado de t es una función que crece con el tiempo, con lo cual nos está diciendo que dos puntos, aunque tengan las coordenadas siempre fijas, es decir, uno no se está desplazando respecto de otro, resulta que su distancia va aumentando con el tiempo porque es el propio espacio el que se está estirando. Y esta es una lección importante. ¿Por qué? Porque si ahora nosotros somos capaces de mirar muy profundo en el universo, llegará un momento en el que las galaxias más lejanas se estén alejando de nosotros a velocidades superiores a la velocidad de la luz. Pero ahora sabemos que esa velocidad en realidad no es un traslado de algo por el espacio y el tiempo, sino que es simplemente un efecto del estiramiento del propio espacio. La relatividad especial impone un límite a la velocidad que es desplazarse por el espacio, pero no impone ningún límite para el ritmo al que el espacio-tiempo propiamente dicho se estira. Con lo cual es una manera factible de encontrar movimientos de mayor velocidad que la velocidad de la luz, aunque esa terminología no es la más adecuada, sin necesidad de violar en ningún momento las consecuencias de la relatividad especial. Pero vamos a entrar en lo que hemos venido a hablar, que es el espacio-tiempo de Alcubierre. E imaginaros que tenemos una superficie, una rebanada de espacio, donde podemos disponer, si queremos, de líneas paralelas. Estamos en un espacio-tiempo plano. Y ahora nuestra observadora que está ahí quiere ir de esa estrella amarilla a esa estrella roja, que están separadas una grandísima distancia. Bueno, uno puede coger una nave espacial e ir de una estrella a otra, por ejemplo, de nuestro Sol a cualquier estrella que se nos ocurra, pero tendríamos un problema. Y es que, evidentemente, los fotones nos ganarían la carrera, porque ningún sistema con masa, y nuestra observadora y su nave espacial lo sería, podrían adelantar a los fotones, ya que la relatividad especial impide ese caso. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestra observadora vaya de una estrella a otra adelantando a los fotones? Fácil. Lo que vamos a hacer para empezar es situar a nuestra observadora y vamos a decir que está en una coordenada x sub a. X sub a de Alcubierre. Se nos ha ocurrido poner ese subíndice para ser consistentes con lo que estamos hablando. Si nos concentramos y vamos a imaginarnos que estamos en un espacio-tiempo plano, para simplificar, esa es la métrica del espacio-tiempo plano en relatividad, y ahora resulta que nosotros lo que queremos hacer es que esa coordenada que está ocupando la observadora, la XA, sea arrastrada por el espacio-tiempo. No queremos que se mueva nuestra observadora por el espacio-tiempo con una velocidad real. No es un desplazamiento de la observadora a través del espacio por unidad de tiempo, sino que queremos que sea el propio espacio el que arrastre a nuestra observadora. Con lo cual, lo que vamos a hacer es modificar esta bonita fórmula de esta manera, que es lo que hizo el profesor Alcubierre en su artículo, y como veis ahí, representado por el paréntesis en rojo, lo que nos está diciendo ahora es que en ese espacio-tiempo hay un efecto de arrastre de las coordenadas X, que son las que están conectando, por ejemplo, la estrella amarilla con la estrella roja. Y están siendo arrastradas esas coordenadas con una determinada velocidad v sub a. Esto podría ser una solución porque no habría ninguna restricción para el valor de esa v sub a, no hay ningún problema para que eso sea mayor que la velocidad de la luz, porque eso es un efecto puramente del espacio estirándose, arrastrando una coordenada. Sin embargo, esta versión no nos sirve todavía, porque según viendo eso está definido para todo el espacio-tiempo, con lo cual lo que estaríamos haciendo es arrastrar todas las coordenadas x a esa velocidad. Pero a nosotros solo nos interesa arrastrar a nuestra observadora. Con lo cual lo que hacemos es introducir esta función, f de RA. Esa función f de RA lo que hace es tomar un valor 1
alrededor de la observadora, en un entorno pequeño alrededor de la observadora, y un valor se hace y su valor se hace muy rápidamente cero fuera de ese pequeño entorno. Con lo cual lo que estamos creando es una burbuja de espacio-tiempo donde la observadora, en la coordenada X, está siendo arrastrada, pero solo la que está ocupando la observadora. Fuera de esa burbuja las cosas siguen siendo como usualmente son. Si queréis ver una representación del espacio-tiempo de Alcubierre, pues es algo tal que así. Ahí tenemos indicado en 3 puntos. El punto 2 es la zona que está alrededor de la nave o de nuestra observadora, pues es un espacio-tiempo plano, y eso se puede ver si volvemos a nuestra fórmula. Si esa f de RA es igual a 1, significa que la coordenada X está siendo arrastrada. Entonces, lo único que estamos diciendo es que alrededor de nuestra nave, en la zona interna de esa burbuja espaciotemporal, lo que tenemos es un espacio-tiempo plano, solo que la coordenada X está siendo arrastrada con una determinada velocidad, la coordenada X de esa nave, de esa observadora. En la región 1 y en la región 3 es porque si uno observa y estudia cómo se comporta el espacio-tiempo en el frente de la burbuja, según la dirección en la que estemos indicando el movimiento de la nave que queremos que haga la nave, de la estrella amarilla a la estrella roja o de la estrella roja a la estrella amarilla, según, pues resulta que en el frente de la burbuja el espacio-tiempo se está contrayendo. De hecho, es como si estuviéramos tirando de la estrella a la que queremos ir, y en nuestra espalda, en la zona indicada por 1, resulta que estamos estirando el espacio-tiempo. Estamos como empujando hacia atrás la zona de la que queremos salir. Eso implica que tú, dentro de la burbuja, solo ves un espacio-tiempo plano. Ahí la velocidad máxima permitida es la velocidad de la luz. Pero tú no te estás moviendo dentro de esa burbuja a mayor velocidad que la velocidad de la luz. Es que esa burbuja está siendo arrastrada a una velocidad v sub a. Y esa velocidad puede ser todo lo alta que tú quieras. Resulta además que fuera de esa burbuja el espacio-tiempo es totalmente plano, un espacio-tiempo usual. Además tiene otra particularidad, y es que el tiempo que está dentro de la burbuja y el tiempo que se mide fuera de la burbuja pueden estar perfectamente sincronizados, lo cual significa una cosa muy importante. Primero, como estamos contrayendo el espacio en la dirección de movimiento y estamos estirándolo en la dirección opuesta, lo que estamos consiguiendo es trasladar la burbuja gracias a un arrastre del propio espacio-tiempo, como en el caso de la expansión del universo, que es un efecto de la expansión propia del espacio. En este caso estamos contrayendo en un sitio y expandiendo en el otro. Eso no tiene límite de velocidad, puede hacerse a la velocidad que queramos. Y otra cuestión es que, como siempre podemos tener sincronizados los relojes, resulta que respecto de los observadores que estén en el punto de salida y los observadores que estén en el punto de llegada, nosotros no hemos sufrido ninguna dilatación temporal, lo cual explicaría por qué en la nave Enterprise pegan saltos espaciotemporales a la velocidad de la luz y no hay dilataciones temporales. Esto es un hecho muy interesante y es un hecho bastante provechoso. Con lo cual, lo que hemos visto es que el doctor Alcubierre creó una métrica que permitía justamente tener una propagación superlumínica, porque evidentemente si ahora de la estrella de salida a la estrella de llegada va un fotón, este fotón está condenado a moverse a 300.000 km por segundo, que es la velocidad de la luz. Sin embargo, nuestra burbuja puede desplazarse gracias al estiramiento y a la contracción del espacio-tiempo a la velocidad que queramos. Podemos hacer ese trayecto tan corto como queramos. Evidentemente, este fotón se tiene que mover a través del espacio, recorriendo espacio por unidad de tiempo, y está condenado a moverse a 300.000 km por segundo. Pero nuestra burbuja no. Nuestra burbuja manipula el espacio-tiempo. Así que, ¡pum!, llega instantáneamente. Puede llegar instantáneamente si quiere o en un tiempo muy corto. La pregunta es, ¿se puede ver? ¿Se puede ver pasar una burbuja de Alcubierre? Y la respuesta es sí, se podría ver, gracias a que el espacio-tiempo está deformado. Si nosotros estamos mirando, por ejemplo, a un planeta y una burbuja pasa entre nosotros y el planeta, nosotros veríamos cómo ese planeta se deforma de una determinada manera, muy peculiar.
y podremos identificar que por ahí ha pasado una burbuja de Alcubierre. Y eso se ve en este vídeo. Muy impresionante, ¿no? Pero nos queda un pequeño detalle, y es, ¿qué camino ha seguido Alcubierre para definir el espacio-tiempo en el cual es posible adelantar a un fotón? Pues lo que ha hecho es fijar la métrica de ese espacio-tiempo, con lo cual es perfectamente posible, calculando cuál es la métrica y cuáles son sus variaciones o sus derivadas, crear el tensor de Einstein, la GAB. Con lo cual ya tenemos definido y fijado un término de las ecuaciones de Einstein. Pero entonces deberíamos de resolver el otro. ¿Qué energías, distribuciones de energía o flujos de energía harían posible la existencia de ese espacio-tiempo? Porque eso es lo que nos dicen las ecuaciones de Einstein. Desgraciadamente, para que fuera posible crear una burbuja de Alcubierre, deberíamos de encontrar un sistema en el que todos los observadores posibles determinaran que su densidad de energía es negativa. Eso es lo que se llama energía exótica en algunos artículos y circula por ahí ese nombre. En realidad lo que estamos diciendo es que para mantener las paredes de la burbuja deberíamos de encontrar un campo físico que fuera capaz de generar antigravedad con energía negativa. Generalmente se establece que todos los campos usuales, y hasta ahora no se ha encontrado ninguna excepción, tienen una densidad de energía positiva, es decir, energía por unidad de volumen, para cualquier observador. Hay muchos resultados en la teoría en relatividad general que dependen de que esta condición, que se llama la condición de energía débil, sea cierta. Por ejemplo, sabemos que si esta condición no se cumple, si encontramos campos cuya densidad de energía sea negativa, se podrían dar en el espacio-tiempo curvas temporales cerradas, es decir, que un observador siguiendo esa curva pudiera llegar a su propio pasado. También sabemos que los teoremas de singularidad de Penrose y de Hopkins, al menos en algunas de sus versiones, requieren esta condición de energía débil, es decir, que todos los observadores vean que todos los campos tienen densidades de energía positivas. Parece que no hay escapatoria, pero en realidad la naturaleza es un poco malvada y hoy sabemos que en algunos episodios del origen del universo se tuvieron que dar situaciones en las que algún campo tendría este tipo de energía con densidad negativa. También sabemos que el efecto Casimir, que es eso de meter dos placas metálicas en vacío y observar cómo de manera espontánea estas placas se atraen la una a la otra, sin ningún motivo aparente, eso está asociado a que entre las placas, una de las explicaciones es que aparece una densidad de energía negativa. Esto se ha visto en el laboratorio, el efecto Casimir es un efecto muy bien estudiado y que se ha visto muchas veces en laboratorio. Sin embargo, las explicaciones todavía no son del todo aceptadas, aunque es muy posible que estemos creando densidades de energía negativas. Desgraciadamente, para crear una burbuja de Alcubierre que permita mover un objeto macroscópico, como un cohete que contenga seres humanos, necesitaríamos energías negativas equivalentes a varias veces la energía del Sol en algunos cálculos aproximados. Hay otras modificaciones de esta métrica de Alcubierre que necesitarían una poquita menos cantidad. Sin embargo, el hecho de tener burbujas de Alcubierre no es una cuestión todavía fácil, porque no sabemos si estas burbujas son estables, son inestables, cómo se comportarían a nivel cuántico y de qué manera, una vez creadas, se podrían parar y si eso impondría alguna aceleración. Así que, resumiendo, el doctor Alcubierre fue capaz de diseñar un espacio-tiempo en el que la propagación de un objeto, encerrándolo en una burbuja de espacio-tiempo en el que en un lado contrae el espacio y en el otro lo dilata, era capaz de adelantar a un fotón en una carrera. Además, se verifica que alguien dentro de la burbuja no sufre ninguna aceleración y además no sufre ningún retraso temporal. No hay dilataciones temporales entre los observadores que quedan fuera en los puntos de salida y de llegada y el observador que está dentro de la burbuja. Desgraciadamente, para crear esas burbujas, como hemos dicho, necesitamos energías negativas o de densidades negativas y eso todavía no sabemos si podemos hacerlo o no. El caso es que este trabajo es muy interesante y nos ha obligado a entender un poquito mejor el espacio-tiempo y el comportamiento de las energías de nuestros campos más fundamentales. Así que esperemos que algún día este caso deje de ser un problema teórico para convertirse en un problema de ingeniería. Nos seguimos viendo. Los tres chanchitos.
mañana, cuando estaban paseando solos, vino el lobo y se los llevó. Los chanchitos lloran y dicen: ay, señor lobo, ten compasión, ya no seremos desobedientes, ayudaremos a mamá. Tres chanchitos se van en tren, se van en tren, se van en tren. Uno moviendo el hociquito, otro moviendo la patita, otro moviendo la colita. Tres chanchitos se van en tren, se van en tren, y muy bien. Tres chanchitos desobedientes sin el permiso de su mamá, una mañana muy tempranito se salieron a pasear. Cuando estaban paseando solo, vino el lobo y se los llevó. Los chanchitos lloran y dicen: ay, señor lobo, ten compasión, ya no seremos desobedientes, ayudaremos a mamá. Tres chanchitos se van en tren, se van en tren, se van en tren. Uno moviendo el hociquito, otro moviendo la patita, otro moviendo la colita. Tres chanchitos se van en tren,